Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Encantados de encontrarnos con ustedes en esta jornada de jueves, en la cuenta atrás para dos citas trascendentales que van a tener lugar en nuestra ciudad en las próximas horas. La primera, la más inmediata, que ya está teniendo toda una serie de actos en toda la geografía de la ciudad. Esta misma tarde se habrán podido encontrar ustedes probablemente si estaban por Granada con bandas militares que desde más de media docena de emplazamientos de la ciudad han confluido todas en el centro de la misma. También si están dando un paseo por el Paseo del Salón habrán podido disfrutar de esa exposición de material militar que ayer por la tarde en la Plaza de Toros igualmente una importante manifestación de nuestras Fuerzas Armadas, pero sobre todo el esperado desfile del Día de las Fuerzas Armadas que por primera vez en la historia se celebra en nuestra ciudad, presidido por sus majestades los Reyes y que va a tener lugar en la jornada del sábado. También saben que hay ensayo general de ese desfile, los problemas con el tráfico son los lógicos, tendremos que tener paciencia porque es un acontecimiento que tiene una logística muy compleja, extraordinariamente compleja, son centenares de vehículos, miles de hombres los que participan en esa cita y que por lo tanto pues las molestias que estamos sufriendo deberían ser claramente disculpables a cambio de la proyección de imagen que está teniendo nuestra ciudad con ese acontecimiento. Pero hoy hemos tenido el aperitivo de ese desfile de las Fuerzas Armadas, porque hay pocos lugares, como lo decía el mismo portavoz del Ejército Español, que reúnan las condiciones de Granada para que todos los ejércitos puedan manifestarse ese día, el Día de las Fuerzas Armadas. Y hoy ha tenido lugar la parada militar, en este caso la parada naval en Motril, donde se han dado cita, ahí los tienen ustedes, más de una decena de barcos de nuestra flota. Más de 15.000 personas han visitado ya alguno de los buques de la Armada en el puerto de Motril en los dos primeros días de jornada de puertas abiertas con motivo de la celebración del Día de las Fuerzas Armadas. El flujo de personas está siendo constante, tanto caminando como a bordo de autobuses lanzadera que transportan a los ciudadanos desde Motril hasta el recinto portuario. Es el mayor despliegue de la Armada que se recuerda en muchos años, con una dotación de 11 buques, más 2 de la Guardia Civil atracados en las dársenas interior y de azucenas del puerto de Motril. Tienen imágenes del portaaeronaves de nuestra flota. El que más atracción ha despertado ha sido el buque Juan Carlos I, que con sus 26.000 toneladas de desplazamiento, 231 metros de eslora y 32 de manga, es uno de los de mayor tamaño de la Armada española. El Juan Carlos I tiene capacidad para transportar hasta 30 aeronaves. Mañana va a tener lugar la revista naval presidida por el rey Felipe VI, en la que van a participar más de 2.000 efectivos, a la que seguirá una demostración dinámica con saltos paracaidistas, una exhibición de la patrulla ASPA, ejercicios de persecución y detención por parte de las unidades de la Guardia Civil y vehículos de combate y personal de la Brigada Guzmán el Bueno número 10. Por último, y a cargo de la Armada, tendrá lugar una demostración anfibia. Y les decíamos, también estamos en la cuenta atrás de cara al inicio de la Feria del Corpus, que la tenemos, como el que dice, a la vuelta de la esquina y puede que al menos en la primera parte, según la AM, pasada por agua. Hemos tenido casi 90 días sin caer una gota y este agua tan bienvenida puede pasar por agua la feria, lo cual también es una faena. Pero bueno, dicho esto, la actualidad tiene muchos temas de análisis. Y hoy en nuestra mesa tenemos a Carmen, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, encantada. Chema, buenas noches. Buenas noches, encantado. Ignacio, buenas noches. Decíamos muchos temas, empezando por los temas por los que evidentemente todos ustedes y todos nosotros estamos barajando y estamos hablando durante estos días, que son los resultados electorales, la convocatoria anticipada de elecciones, las consecuencias que ha tenido esto, todo ese tipo de análisis, Carmen, que a la izquierda se le ha atragantado esta cita electoral, ¿no? Bueno, pues fíjate que... Y en caso de Izquierda Unida, la provincia ha respondido muchísimo mejor que la capital, ¿no? Exactamente. me gusta ese matiz. En términos globales, hemos recuperado ser la tercera fuerza de la provincia como Izquierda Unida, ¿no? Hemos aumentado la representación en muchos municipios donde antes no teníamos los concejales y concejalas, mantenemos el mismo número de concejales, curiosamente, y de concejalas, y el mismo número de mayoría absoluta. Y las dos grandes ciudades, como es Motril y Granada, Motril aguanta un poco mejor, le pasa igual que nuestra representación en medio rural, pero en Granada hemos estado al límite de superar ese 5% de la barrera electoral. Pero a pesar de ello, nosotros nos sentimos satisfechos con el trabajo que se ha realizado.
porque Granada Unida era una confluencia de 5 organizaciones políticas con una generosidad y un trabajo a su espalda para montar la mejor de la candidatura a la izquierda del Partido Socialista e intentar aglutinar cuanto más izquierda mejor, pues para ser más fuertes también. Y en este caso quien tendrá que dar respuesta de resultados será Podemos, que se negó en todo momento a sumarse a esa confluencia y en la que le ha entregado la Diputación Provincial al Partido Popular, que en este caso gobernará con Vox. Chema, decía en estas mismas pantallas el profesor Montaves que, analizando a fondo un poco los datos, que prácticamente nunca una diferencia tan escasa de votos, estamos hablando de un 3%, se ha traducido en una presencia institucional tan enorme a favor de la fuerza ganadora. Sí, bueno, yo anuncio que voy a ser inmisericorde, empezando por los míos y terminando por todos los demás. Si algún espectador quiere oír corrección política, que cambie de canal cuando yo hable. Dicho lo cual, es así, es verdad que en términos nacionales estamos hablando de 700.000 votos, que es una diferencia importante y por tanto está claro quién ha ganado las elecciones y quién no la ha ganado, pero no es menos cierto que, como hemos dicho también muchas veces en esta mesa, la ley DON es como es, y entonces, pues, si nos fijamos en el caso paradigmático de Extremadura o de Castilla-La Mancha, porque al final se ha inclinado en un caso hacia un lado y en otro caso hacia otro por centenares de votos, de manera que en un sitio se tiene mayoría absoluta por un solo procurador, mientras que PP más Vox se quedan a uno de ese límite, y en Extremadura es al revés. Por tanto, es verdad que una diferencia tan escasa de votos como algunos presagiábamos se podía ver muy perjudicada por, evidentemente, una falta de, no voy a decir muleta, pero una falta de ayuda, una falta de colaboración, una falta de aportación de la parte a la izquierda del Partido Socialista, que no me lo tiene que contar nadie porque he estado de apoderado en la zona norte, mesas donde tenían juntos o separados entre 30 a 40 votos, ahora tienen 4 o 5. Y eso no es por un problema de mala comunicación, ni es por un problema de desafección, es por un problema de que, como no sabían cuál era la papeleta que tenían que coger, pues se han quedado en su casa. Tampoco han venido a votar al PSOE, pero se han quedado en su casa. Y yo creo que si eso se extrapola a nivel nacional, tenemos que efectivamente, seguramente 3 o 4 de las comunidades autónomas que han caído del lado de la derecha se habrían mantenido si esos grupos parlamentarios que han rayado el 5% o grupos municipales lo hubieran alcanzado, pero no ha sido así. Por tanto, no vale rasgarse las vestiduras. La diferencia de 700.000 votos lo único que permite es mantener esperanzas de cara a las próximas elecciones generales, pero desde luego estratégicamente desde el punto de vista electoral y estratégicamente desde el punto de vista de movilización ciudadana hemos hecho un pan como unas tortas, y bien ganado que no lo tenemos. Yo lo que espero es que tomemos nota, que hayamos tomado nota desde el lunes por la mañana. Ignacio, ¿cómo lo has visto? Pues bueno, yo como lo que dice... Voy a hacer una salvedad. Fue de los que más se aproximó, sí, por cierto, de los que más se aproximó en los días previos a lo que iba a ocurrir, ¿eh? Bueno, y además acepté también la elección andaluza, que conste, que yo dije que... Bueno, en cualquier caso... Mejor no preguntarle por las generales, ¿no? También no te vamos a preguntar. Bueno, no te vamos a preguntar. Pero bueno, en cualquier caso, yo con lo que acaba de decir mi estimado amigo Chema, comparto parte. O sea, los votantes evidentemente no son ignorantes, ¿no? Como ahora mismo nos quieren hacer ver algún político que otro. Los votantes saben perfectamente, los ciudadanos saben perfectamente lo que están votando. Evidentemente ha habido un distorsionamiento en cuanto a lo que es el voto de la izquierda, a la extrema izquierda, las confluencias, los partidos estos que están a la izquierda del PSOE, en cuanto que evidentemente se han presentado en distintas listas, y por lo tanto lo que eso supone por la ley DON es que el voto se pierda y se distorsione de una forma que a lo mejor no coincide con la realidad social de los votantes, de los que han votado. Pero yo me imagino que cuando alguien va a votar y sabe lo que quiere votar, sabe que si va a votar a la izquierda, si va a votar a la derecha, si va a votar al PSOE o si quiere votar a un partido de la confluencia esta de Izquierda Unida, Comunista, Podemos, lo que sea. En cualquier caso,
Dicho esto, pues evidentemente sí ha habido un mal planteamiento, pero ha habido un mal planteamiento que sigue manteniéndose actualmente, como estamos viendo, ¿no? O sea, acabamos el domingo, yo puse un Twitter el domingo, digo, esta noche empiezan las elecciones generales. Y es verdad que... Sin saber que iba a ser tan tenemos un pitonizo, tiene mucho peligro. Y sin saber que nadie tiene mucho peligro. Que el lunes por la mañana pues nos encontramos con lo mismo contrario. Pero es que siguen manteniendo lo mismo, con lo cual yo me quedo sorprendido. O sea, si has errado en esa práctica política, como tú acabas de decir, en el sentido de que, bueno, aunque sean los míos, hay que hacer un acto de fe y decir, ¿dónde nos hemos equivocado? Nos hemos equivocado en esto. Pero siguen manteniendo lo mismo, siguen manteniendo el querer hacer un discurso que no es político, o sea, es político, pero no económico, no social, es de enfrentamiento, y la gente no está en eso. O sea, cuando el PSOE ha abandonado lo que es el centro izquierda, que es su estado donde se mantiene y donde gana, que puede coger el centro izquierda, la izquierda, parte de la izquierda y un poco de centro derecha. Ahí es cuando pierde las elecciones, y siguen manteniéndose en esa parcela de quererle arrebatar la parte que le corresponde a lo que ha sido Podemos, a lo que han sido las confluencias. Y ahí evidentemente pues se va a errar otra vez, y dentro de un mes dentro de un mes y unos días que van a ser las elecciones, va a caer otra vez. O sea que en ese sentido yo creo que bueno, que lo que ha pasado es lo que se esperaba, es que no ha sido otra cosa, es lo que se esperaba. Carmen, recordarás que en esta misma mesa decíamos, es que probablemente el votante objetivo de Granada Unida no sabe, o sea, quien quiera votar a Puente Dura, es que lo que ha hecho Chema, yo también coincido un poco en eso, es que no sabe qué papeleta tiene que coger. Yo no estoy de acuerdo tampoco, porque se ha hecho una gran campaña y pre-campaña, creo que ha habido información más que suficiente, y en la papeleta teníamos nuestros logos. Tampoco creo que sea tan complicado a la hora de elegir una papeleta saber cuál es la opción que a uno más le gusta. Lo que sí es verdad es que se ha votado en clave nacional, y se ha votado mirando hacia Madrid y no mirando hacia Sevilla. No hemos sabido castigar las políticas de recorte de privatización de la Junta de Andalucía en su momento dado con la sanidad, que ha tenido que envainarse aquel decreto de privatización, ha tenido que envainarse todo el tema de Doñana, que quería sacarlo de la campaña, y sin embargo, con todo el desastre... Bueno, ojito, que con lo de todo el desastre, bueno, en campaña. En campaña. Bueno, En campaña. Incluso si nos escuchar las voces desde Europa, ¿no? Y a pesar de todo esto, los votantes han mirado directamente hacia Madrid, y ha habido una campaña anti-Pedro Sánchez que ha estado en los medios y ahí latente, y eso creo que al final ha hecho daño. Yo, en los debates que ha habido de la provincia y en la mayoría de los debates, todo ha sido en una clave estatal, nacional, y se ha castigado por parte de la izquierda pues también por el desgaste del gobierno, es mi opinión, ¿no? Y yo solo confío que en las generales, que cada uno tenemos una postura, si Podemos recapacita y se suma al proyecto de Sumar, que ahí está la incógnita de nuevo, pues tendremos más fuerza a la izquierda o tendremos menos fuerza. Pero no podemos estar pataleando todos los días, hoy entro y mañana salgo. Pero vais a ser capaces de unir en 10 días, 9, no, 8 ya quedan. Ya 8. Lo que no habéis sido capaces de unir en 6 meses. Pero es que el proyecto de Sumar no se queda en Granada provincia. Bueno, el proyecto de Sumar es un proyecto estatal que lleva Yolanda Díaz un año movilizando a nivel estatal, y donde Podemos no para de poner la zancadilla. Entonces esa fractura de la izquierda tiene nombre y apellido, y yo tengo que manifestarlo de esa manera. Nosotros hemos sido muy generosos porque sabíamos el momento histórico en el que estábamos, y la apuesta nuestra es hacer a Yolanda presidenta. Luego se quedará o no se quedará. Luego, que prefiero que no nos cuente el compañero el pronóstico. Pero la idea nuestra es que haya un espacio importante para hacer política progresista, como se está haciendo desde un gobierno de coalición ahora mismo. Y no estoy hablando de reeditar un gobierno de coalición, estoy hablando de tener fuerza suficiente para que no gobierne Feijóo. Decía... Sí, Ignacio. Feijóo. Para que no gobierne Feijóo. Vale. Yo estoy con Agustín, si no han sido capaces de ponerse de acuerdo en 4 meses, en 8 días, como dice Chema, va a ser complicado. Pero porque hay no una parte que no quiere. Pero aquí no se trata, Carmen, de un tema de motes. Me llamo Sumar, me llamo Podemos, me llamo no sé qué.
Aquí no se trata, aquí son intereses, no son intereses incluso porque yo no sé qué, y nadie puede decirme, ni creo que tú, que estás metida en el meollo de la cuestión, sabrías diferenciarme cuál es el posicionamiento de Podemos con Izquierda Unida o con la confluencia tal o la bueno, cual. te sorprendería. Bueno, pues la gente no lo sabe. Eso, Yo no lo sé, y a mí me gusta, o sea, yo no vivo de la política, yo tengo mi profesión, gracias a Dios, pero me gusta mucho la política y soy un estudioso, entre comillas, de lo que es la política. Yo no sé distinguirlo, ¿no? En fin, en cualquier caso, si no han sido capaces, no lo van a hacer ahora. O sea, aquí no se trata el mote que le vayamos a poner a esa confluencia, porque por poner distintos partidos o distintos movimientos o distintas confluencias, eso es que a la ciudadanía eso no le sirve de nada, no le supone absolutamente nada. Pues son, bueno, cuando dicen se han reunido 200 asociaciones para protestar por no sé qué, y empieza a escarbar un poquito, y los 200 que, como sabemos, son cada uno, son, ¿no?, unipersonales. Exactamente, como alguien decía, son movimientos unipersonales. Claro, yo se lo he dicho a ellos, yo tengo muy buena amistad con Paco Fuenteduras. Yo creo que el tema no está ahí. Evidentemente vamos a un sistema, volvemos, mejor dicho, a un sistema bipartidista, de bipartidismo, en el que va a estar el PSOE y en el que va a estar el Partido Popular, y punto. Van a representar los dos sectores porque nuestra Constitución, la Carta Magna, está enfocada en esa fórmula. El sistema DON está enfocado en esa fórmula, y por lo tanto, eso que hablabais antes de los restos de los partidos, que tal, que cual, es por eso. Por eso aquí en Granada pues ha pasado lo que ha pasado. El PP ha tenido 15 y el PSOE ha tenido tal, y punto, y no hay más. No, a ver, si es que, yo en esto yo intento ser siempre muy respetuoso, pero claro, también estamos en un debate que nos está viendo gente de Granada y tampoco hay que extrapolar esto a unos términos excesivos, pero yo lo he discutido porque soy un amigo de Paco Fuenteduras y de Maite Olaya y de Leticia y de Antonio Daponte, que además fue militante del PSOE y son militantes de la UGT, aunque, es decir, que son gente con la que uno habla a diario, y ni ellos mismos el mes antes de las elecciones sabían cómo se llamaban. Es decir, vamos a ser serios. Yo que soy un lector empedernido, he tenido que casi aprenderme de memoria que era Granada Suma y que lo otro era Podemos más Alianza Verde, pero que el otro verde, que es mi amigo Marco García Mariscal, iba con Podemos, pero que otros verdes iban con vosotros. Y eso no lo puedes tú negar, por mucho que la campaña haya sido magnífica, que no lo dudo. Y cuando digo lo de la zona norte, es que lo digo con conocimiento de causa. En esta mesa he dicho yo que en las elecciones últimas andaluzas, 3 destacados dirigentes de comisiones obreras, porque se fían de mí, cuando me vieron el escapular, Chema, dinos cuál es la lista de la ISMA, paréntesis, doña Inmaculada Nieto, candidata de Izquierda Unida, porque querían votar a la ISMA y no sabían cuál era la papeleta de la ISMA. Si era adelante Andalucía, corramos Andalucía o saltemos Andalucía. Quiero decir, y eso en la zona norte por lo menos se ha visto clarísimamente. Y eso han sido no una cantidad brutal. 600, 700 votos por 8 distritos que tiene la capital, dan el concejal. Y esa gente se ha quedado en su casa, pues a lo mejor le ha dado miedo esta vez, vaya que no nos encontremos al Chema y no nos diga cuál es la lista de Fuenteduras, o esta vez no nos engañe, pues me quedo en la casa. Carmen, y eso tiene que servir de reflexión. Sí. Es verdad que ahora, digamos, el balón está en el tejado nacional. Ahora sí, para llegar al acuerdo, pero bueno, la gente se puede hacer la misma reflexión, es decir, ¿qué va a pasar en Granada? ¿Cómo se van a hacer unas listas entre formaciones que se han estado tirando los trastos a la cabeza hasta hace 15 días? ¿Cómo se va a hacer eso? Pues yo confío en el criterio federal, porque nosotros no elaboramos las listas desde la provincia de Granada. Pero bueno, algo diréis, supongo. Algo diremos, evidentemente, y así llevamos de análisis 3 días, y yo no quiero caer ni en la melancolía ni en la autocomplacencia, que creo que son dos polos bastante importantes, ¿no? Porque es cierto que tenemos que reconstruir un espacio de la izquierda, eso es cierto. Y con esto no quiero decir que quiero señalar a uno más que a otro, pero es verdad que en este caso hay que ser conscientes de que nos jugamos un nuevo modelo de país. Y si hemos sido incapaces de reconocer lo que queremos en nuestra ciudad, alguien tendrá que reflexionar y recuperar esa ilusión a tiempo. No nos corresponde a nosotros, que siempre hemos tenido claro dónde estamos. De hecho, todo el tema de la confluencia y de buscar aliados y demás
nace por la propia descomposición de Podemos. Vista Alegre, el 1, el 2, los distintos procesos que tuvieron, cuando Errejón monta su propio partido, luego Adelante Andalucía que monta los anticapi y se van, es decir, toda esta gente que venía de ese espacio del 15M, a mí me ha defraudado muy mucho, porque parecía que era la revolución en la calle, que eran antipartidos, antisiglas, y al final nos hemos dado cuenta que canalizándolo en partidos no tienen fuerza. Y eso preocupa porque al final divide y lleva razón el compañero. Que fuera de un partido... Son sistemas, están dentro del sistema, son sistemas y van a estar dentro del sistema. Eso de que estaban el 15M en Madrid, acampados en la Castellana, pues ya están con sus puestos ganando algunos 70, 120.000 euros, tal igual, y punto, tienen sus casaplones y tienen su historia, y se ha acabado el 15M. Sí que se ha acabado el 15M. Es que bueno, no hay que negarle... Sirvió para lo que sirvió. Pero no hay que negarle... Que acabe Carmen. Al 15M... El 15M era lo que era y lo que fue en su momento. Ha permitido tener una fuerza importante en el Congreso de los Diputados, ha permitido que tengamos ministros en el Consejo de Ministros, es decir, ha permitido avanzar en progreso y avanzar en un gobierno de izquierda y un gobierno progresista que ha hecho mucho y que se está castigando mucho también, ¿no? Creo que el debate y el centro del debate, las políticas que se han llevado desde Madrid, cuando esta pandemia lo hubiese cogido un gobierno de derechos del Partido Popular, sabemos lo que hubieran hecho y quién hubieran rescatado. En ningún caso no hubieran hecho la política progresista que se han hecho. No voy a apelar yo al voto útil, pero es verdad que ahora Yolanda tiene un trabajo difícil y lleva mucho tiempo trabajando esa unidad. Quien no la quiera tendrá que dar explicaciones, porque no podemos estar continuamente fracasando y luego buscando culpables y dando explicaciones. Vamos a trabajar conjuntamente, vamos a dejar a un lado lo que nos separa, que no es mucho al final, y vamos a trabajar conjuntamente, porque creo que si queremos seguir practicando políticas como la que se están haciendo hasta el momento, no podemos ni confundir a nadie, ni engañar al electorado, porque creo que al final, lo que ha dicho Chema, la gente se ha quedado en su casa, no quizás porque no sepa qué votar, sino quizás por la confusión o quizás porque no quería votarle al Partido Socialista. O por no tener que elegir. Por no tener que elegir. Asunto o muerte. Y la participación ha sido importante, pero aún así, pues no hemos sabido sumar. Y tenemos que hacer esa crítica, esa reflexión. Bueno. Evidentemente que hay que hacerla desde ese espacio de la izquierda. Ignacio, te quiero plantear, tú pronosticaste en esta mesa el descenso de Vox. Sí. Que bueno, no parecía tan evidente. ¿Qué ha pasado ahí? Si es que no lo puedes contar. Bueno, ha pasado que por lo que acabo de decir, vamos a una sociedad polarizada, entonces, y vamos al bipartidismo, punto. Y ahora en estas elecciones generales todavía va a ser más acentuado el tema. O sea, se va a votar el Partido Popular, o sea, se va a votar, como acaba de decir Carmen, dos sistemas, o sea, un sistema social comunista y un sistema liberal, y la gente se va a volcar con el PSOE, que representa ese sistema, y se va a volcar con el Partido Popular. Entonces, ¿qué pasa? Que los partidos estos de las confluencias, los partidos populistas, pues evidentemente van a tener un retroceso, porque esto es como las aulas, ¿no? Tiene su auge y tiene luego su caída, y es lo que ha pasado. La gente se ha dado cuenta, por lo que acaba de decir Carmen, oye, que toda esta gente del 15M tuvieron tuvieron su representación y tuvieron en un momento concreto su importancia, y luego ¿qué ha pasado? Porque se han integrado en el sistema, pues están en sus puestos, en sus ministerios, está igual, y la gente le ha dado la espalda, pues porque han visto que efectivamente eso no es lo que ellos decían, ni lo que ellos propugnaban, sino están dentro del sistema, dentro de lo que es esa mantra que hay de que yo represento los derechos de los trabajadores. Eso ya no existe, eso ya no se lo cree, eso ya no es política. O sea, ese mantra de que la izquierda representa valores, que no representa, que me van a quitar la pensión, que me van a quitar esto, eso ya no existe. quitar, no, pero bajarla. No, pero que eso no existe. Ni se lo cree. Que se conquista para la clase trabajadora. Pero que eso lo han dicho, es que eso lo han dicho. No se ha dicho gracias. Si viene la derecha nos van a quitar las pensiones, los derechos. El salario mínimo interprofesional se ha llegado donde ha llegado. Que la gente ya no se cree, que la gente tiene cultura, la gente tiene esto y sabe perfectamente.
Pero Sí, que sí, efectivamente, que Agustín, con el tema este es un populismo más, y como populismo que es, pues tiene su subida y tiene su bajada. Populismo No, también sería entonces Vox, ¿no? No, él está diciendo eso. Él está Vos diciendo te estoy eso. refiriendo a eso. Oye, Es salió- vos, es vos. Sí, el que- Oye, salió una encuesta, dejarme que diga algo. y es curioso en la Sí, encuesta. Espera, vamos a dejar a Chema. Olvidaros de- Ahora vamos contigo, Carmen. Olvidaros de encuestas en vista del éxito que han tenido el 90% No, de ellas. pero no voy por el resultado, voy por lo simbólico de lo que representan. Ahora yo... Bueno, Pero a ver, nuestra Constitución diseña el sistema que diseña, y es verdad que yo no voy a negar que en este país haya más pluralidad que dos fuerzas políticas, porque sería ridículo por mi parte decirlo. No es menos cierto que las experiencias que surgen a la derecha del PP o a la izquierda del PSOE, que es verdad que tiene más tradición la izquierda del PSOE, parlamentariamente al menos, que la derecha del PP, pues produce ese tipo de movimientos. Es verdad que al final, como todo hay que canalizarlo en un partido político o en una coalición electoral y en un grupo parlamentario y en mecanismos parlamentarios que dan mayoría y minoría y aprueban leyes y conforman gobiernos, al final eso siempre acaba decepcionando en fin, no iba a decir ingenuidad, pero sí el entusiasmo con que se vive un movimiento incipiente de base que a todos nos emociona, que a todos nos llamó la atención, porque hay mucha gente que no ha votado nunca a Podemos ni a Izquierda Unida, pero que sintió interés por el 15M, porque era gente joven, reuniéndose, aportando, debatiendo de política, pero eso al final, en nuestro sistema constitucional, mientras sea el que es, eso se canaliza en partidos políticos o en coaliciones electorales de 2, de 3 o de 7, pero a ser posible que se llamen una cosa y se llamen una cosa permanente en el tiempo, para que la gente los pueda identificar, porque es que unas veces se llaman adelante, vamos, un común, y al final la gente se lía, porque hay que mantener el nombre. Hay que mantener el nombre, y una vez que se mantiene el nombre, el electorado se fija en ti. Es cierto que no solo por tendencia natural de la sociedad, sino porque los bloques ideológicos en el mundo de hoy son los que son, y cada vez se estrechan más los márgenes, y la gente, sobre todo cuando ve, a fuerza de comprobarlo, que la ley DON es lo que es, yo no digo que sea perversa ni que sea magnífica, es lo que es. En Huesca 4 partidos que podían haber sacado la mitad del pleno se han quedado sin concejales porque todos tienen el 4,9% de los votos. Es decir, que 100 votos en Huesca, si hubieran ido unidos, pues cambia el resultado electoral del Ayuntamiento de Huesca. Por eso hablábamos de que muy pocos votos provocan una gran victoria aparente en poder institucional de un partido. Yo lo que creo es que, por terminar esta parte de la reflexión, que yo no lo llamaría polarización. Es que tenemos que acostumbrarnos a que el debate político sea entre propuestas diferentes. Está muy bien buscar consensos y acuerdos, pero sobre la base del disenso. Yo pienso una cosa y por eso estoy encuadrado aquí, y tú piensas otra y estás aquí, aunque en el centro haya un amplio espectro de cosas en las que podamos ponernos de acuerdo. Pero si todos nos ponemos de acuerdo en todo, pues que no habría ni democracia. Carmen. Lo que ha dicho Ignacio es peligroso. Porque ha dicho. ¿Qué ha dicho? Sí, porque cuando has dicho la gente ya no distingue, y eso de que te van a bajar las pensiones, como si el tema de pensiones no es ni de izquierda ni de derecha. Y no es así. Nadie quiere bajar las pensiones. Ya, pero digo Pero que no unos es la así. suben 0,2 y No otros es la así, suben el porque otro. se ha hecho un Ignacio. trabajo Sí, pero uno sube importante el IPC un para 12 que y el otro se queda las en trabajadoras 0. del hogar tengan un reconocimiento a su trabajo. Eso no lo ha hecho un partido. Eso de la clase trabajadora, Eso que lo da- diga el Partido Popular, es eso da chirría. la Ahora lo historia, decimos otra eso. parte, y creo que va más en nuestro ADN y en la defensa de esa Si mayoría. te remontas 300 años para atrás, pues íbamos con cadenas. O sea, que eso, Mira, eso es la lo evolución. que iba a comentar, Ignacio, espérate, que que me ha terminamos. llamado A la ver. atención, porque una cosa es que tengamos nombres distintos, porque confluyamos diferentes organizaciones y bueno, y el nombre se cambie, que yo te digo, de verdad, no estoy de acuerdo. Porque nosotros como Izquierda Unida tenemos una identidad propia, Claro. y allá en todas las conferencias en las que estamos tenemos que buscar a ver dónde está nuestro símbolo, para que la gente no se equivoque. Es verdad que a veces, dependiendo de si vas con más gente o menos, tu símbolo es más grande o más pequeño, es verdad. Pero es cierto que las propias encuestas que se han hecho a 31 de mayo, cuando se acaban de publicar ayer, y Ciudadanos ya ayer mismo anunció que no se presentaba a las elecciones, Unidas Podemos tampoco, eso ya es pasado. El proyecto que se presenta ahora mismo es Sumar. Si Podemos entra o no entra en el proceso de Sumar con Yolanda Díaz,
no sé qué marca tendrá, no sé cómo se presentará, pero que al final... Le va la supervivencia en ellos. Por coherencia tendrá que entrar, porque además no está en condiciones de no entrar. Porque en Granada Podemos ha tenido 3 concejales en toda la provincia. 3. En Andalucía tiene 23. Si ese es el peso que tiene Podemos en la comunidad y en la provincia, ¿qué le va a decir a Yolanda? Digo, para que también nos hagamos una idea, que uno cuando se sienta a debatir mide un poquito el apoyo que tiene uno detrás. Claro. Pero esta encuesta a la que yo me refiero sigue apareciendo Sumar y Unidas Podemos. Con lo cual también se confunde el electorado. No digo que sea intencionado, pero es que no vamos a confluir por una parte ni por otra. Intencionada, que es lo que una encuesta va a estar intencionada, ¿qué dice? Pero es que se divide el voto en la propia encuesta ya, ¿no? Cuesta, tienes que mantener el tiempo. Entonces, claro, Chema lo acaba de fijar claramente. La marca hay que mantenerla. Yo es que no entiendo por qué tienes que cambiar. Pero si la marca la mantenemos, cambiamos el nombre, porque no podemos poner el nombre de uno solo. ¿Por qué no se llama o llamáis Partido Comunista? Pues si en el fondo soy comunista. Coño, llamaros comunistas, perdón, por la palabra. Llamaros comunistas y punto. Pero es que nos llamamos comunistas muchas horas, así que sí que es así. No pasa nada. No pasa nada. Si no pasa nada. No es que somos comunistas dentro de eso, no es incompatible. Pero es que como decía mucho más, ¿no? Dice, yo nunca participaré en un partido donde que me admita como... Aquí pasa igual. Pasa exactamente igual. Bueno, pues hay otro aforismo que dice, si quieres resultados diferentes, no hagas siempre lo mismo. Chema, en concreto, en el Partido Socialista, lo que ocurrió el domingo, la pérdida de votos en el Partido Socialista viene de bastante más atrás, sin que se haya realizado, tú estás más dentro, una reflexión profunda y de verdad una autocrítica de por qué eso está ocurriendo, por qué el partido está desconectado en gran medida de la sociedad en determinadas zonas. Hay resultados que necesitarían algunas consecuencias, ¿no? Sí, a ver, en términos generales no es tanta la bajada de votos. Se produce una subida de votos del PP porque se come a Ciudadanos entero y parte de Vox. El Partido Socialista es verdad que ha bajado de votos, pero menos, y la comparativa sería mejor si no hubieran bajado tanto las fuerzas a nuestra izquierda. Dicho lo cual, evidentemente... Pasa que el ritmo frenético de campaña y ahora otras elecciones, claro, tampoco la autocrítica a veces conduce a la melancolía, pero es verdad que esa contundencia a la hora de asumir responsabilidades, es decir, si es que en política es muy simple, tampoco digo yo que todo el que pierda tiene que irse, porque tampoco es tan fácil, no es tan fácil generar un liderazgo y tal, pero es verdad que hay que reflexionar y decir, señores, pues a lo mejor... esa, insisto, no lo llamo polarización, pero esa defensa de la acción del gobierno de España, pues lo mismo había que haberle rebajado un poquito y haberle dejado protagonismo en Valencia a Chimo, en Extremadura a Guillermo Fernández Vara y en Granada pues a Paco Cuenca, que además ha tenido mucha más que otros alcaldes del PSOE por las circunstancias. Es cierto que hay que amoldar cada elección a lo que es. También no es menos cierto que es que la campaña no la decide uno, la campaña te viene impuesta y la derecha ha decidido que estas elecciones eran la primera vuelta para echar a Pedro Sánchez y por tanto, frente a eso es muy difícil que tú contrapongas una política urbanística en esta ciudad, una política cultural en esta ciudad o una política social en este pueblo, cuando... El debate te obliga porque pones la tele y parece que pones la tele, pones la radio, lees los periódicos y esta sigue pegando tiros, te ocupan la casa si te descuidas y si no tienes una alarma de Securitas Direct eres un chalao. Y eso, independientemente de que luego el elector influido por eso coge la papeleta que quiere, no es menos cierto que la coge influida por eso porque no le ha llegado en las condiciones normales el debate local que algunos han rehuido. Todo esto que no sirva como excusa de lo que vengo diciendo, es decir, que hay que reflexionar, porque está claro que si el mundo va por donde va y la política va por donde va y las campañas van por donde van, pues haremos bien en adaptarnos, aunque a nosotros, a mí, me guste más la política del debate, de la palabra, de la idea, de la propuesta, pues habrá que acostumbrarse a hacer política del dibujico, de la frase corta, del meme o del exabrupto, aunque me guste menos, pero está claro que a la derecha, en esta
elecciones le ha dado resultados. Yo me niego a admitir de que los ciudadanos sean tontos. Que no lo he dicho, no he dicho que sean tontos. Pero fíjate... De hecho, mi último artículo empiezo diciéndolo. Sí, que te he leído. Pero fíjate que ayer, por ejemplo, ayer hubo en la Cámara de Comercio la presentación de lo que es de la Cámara del acelerador de partículas. Que estamos hablando de 1.000 millones de euros. Estamos hablando que ha pasado desapercibido de un segundo. Sí, de un segundo, efectivamente, que es segundo, que, no es, que ya con independencia primero. Ayer no había ningún político. ¿Ah, no? Ninguno, pero de un lado ni de otro. Es absolutamente, vamos, es que yo que estuve, se me cayó el alma al suelo. Digo, hay que ver que es que tiene tela, que hemos acabado las elecciones y ya Granada no existe. Ya no existen los proyectos de Granada, los grandes proyectos, todos estos que han estado aquí con Agustín defendiendo los proyectos de Granada, la Granada industrial, la Granada de la inteligencia artificial. Ya ayer ya no existía, pues ya se han acabado las elecciones. Es absolutamente desangrante y es un, pues es un cuchillo. Claro, mira, vamos a ver, tendréis que apoyar, porque sois los políticos, todo esto que están haciendo estos empresarios, son en definitiva, si no tienen la ayuda vuestra, evidentemente, pues eso es una cuestión política, es una cuestión de Estado, casi. Sí. Y resulta que ayer ya no había ningún político, ni de la derecha ni de la izquierda. Y estaba el vicepresidente del hub de Ibnones. Sí, el presidente empresarial, es decir, el que se encarga además de que las empresas... Cuando empieza a decir esto, dice, bueno, ¿qué pasa? Que aquí solamente es la época preelectoral y punto. Y ya se acaba la historia. Pero una cosilla que lo que ha dicho Chema. El Partido Socialista ha bajado en estas elecciones y nosotros no hemos recuperado tampoco el voto. Es decir, el voto de izquierda no se ha canalizado ni en una parte ni en otra. Y eso sí es verdad que habría que estudiarlo también muy mucho. Decía de por qué... Enrique Juliana, en un artículo que os recomiendo que veáis del lunes o el martes en La Vanguardia. Una frase: ni Sumar suma, ni Podemos puede. Refiriéndose a que el Partido Socialista y Juliana sabe de lo que habla. Ese es un panorama, pero ahora vamos con ello. Vamos a hacer una mínima pausa y vamos al día después, que fue el lunes.